Hola, ¿cómo están? Qué bueno conectarnos nuevamente. Hoy tenemos un tremendo episodio. Hoy vamos a hablar de cómo 30 años de meditación y de conciencia plena nos conectan directamente con un tremendo proyecto que es la humanización en el sistema de salud. Hoy nos acompaña Bruno Solari. Bruno es psicólogo, es emprendedor, ha trabajado en universidades, pero además hoy es asesor en salud mental del Ministerio de Salud en Chile. Este es un tremendo testimonio que nos habla de la perseverancia, pero por sobre todo del tremendo impacto que puede generar alguien con extremo foco en generar bienestar en muchas personas. Te invitamos a ver este episodio porque es realmente interesante y por sobre todo transformador. Oye Bruno, 1.000.000 de gracias por la flexibilidad, por la disposición de agenda, sobre todo a fin de año, que estamos todos ahí corriendo entre cierres de año, navidades, comidas y amigos secretos, así que 1.000.000 de gracias por la disposición. Encantadísimo, Manuel, he visto todo lo que estabas empujando y tenía muchas ganas de aportar con mi granito, así que feliz. Así que bueno. Bueno, yo, como te digo, feliz de tenerte, un honor aparte con toda la trayectoria tuya y yo creo que deberíamos partir por ahí. Cuéntame un poco tú de formación, porque yo sé un montón de cosas tuyas de distintos planos de desempeño laboral, pero cuéntame un poco cómo llegamos al hoy, digamos. Yo soy psicólogo de profesión y como psicólogo he trabajado en un montón de distintos campos. Hice mi práctica en el hospital psiquiátrico, fui un fanático del test de Rorschach, este test de las manchitas. Trabajé después en un COSAM. Trabajé en ese COSAM en un programa de abuso y maltrato infantil con papás y mamás de los niños que eran abusados o maltratados. Y trabajé en selección de personal. Trabajé en selección de personal hartos años y después eso me llevó a trabajar en una universidad, ¿no es cierto? Como consultor de carrera. Que yo siempre digo un cargo hecho a mi medida, que era como un traje de desastre. Que ahí fue donde nos conocimos. Exacto. Que era trabajar con alumnos, fundamentalmente alumnos y egresados de MBA. Por ejemplo, tu situación, y era apoyar en lo que se llama gestión de carrera, que es como acompañar procesos de cambio laboral, búsqueda laboral. Y en paralelo, en mi vida más personal, yo sabía de meditación. Aprendí de la meditación budista cuando estudiaba psicología, que ahora ya van 30 años. Y meditaba. Lo empecé a incorporar en mi vida y entonces... el primer beneficio que tuvo la práctica de meditación a nivel personal fue sobrellevar una separación muy difícil y poder como gestionar las emociones, el duelo ahí y mantener el vínculo con mi hija, que ahora es bastante grande. De eso además surgió un libro que se llama Antonia ahora vive en 2 casas, que relataba la versión del papá para un niño o una niña, contarle qué ocurre. Y es muy interesante porque eso fue el 2016 lo lancé. Y en esa época, en el tema de divorcio, separaciones, se hablaba de visitas del papá. Claro que sí. Entonces, es una palabra muy fuerte, ¿no? ¿Cómo gestiona, cómo mantiene el vínculo si lo que te da judicialmente la figura es la visita? Hoy día ha cambiado, afortunadamente, se habla cuidado compartido y eso. Entonces yo buscaba libros para explicarle a mi hija y no lo encontré. Así que lo escribí yo porque siempre me ha gustado mucho la literatura, leer y escribir. Y entonces, como te decía, a nivel personal tenía mi espacio de práctica de meditación. Y estando en la universidad, se dio esta posibilidad de hacer el link entre gente que estaba en búsqueda de procesos laborales y que eso genera mucha ansiedad. Y yo teniendo este conocimiento a nivel personal de prácticas de meditación. Y entonces como que vi la posibilidad de hacer un link entre enseñarle a gente del mundo de los negocios las prácticas de meditación. Y entonces pasó, estamos en el 2010, que fue mucho ensayo y error, como cualquier innovación, como aprendizaje en tiempo real, más que leer libros, porque más bien tenía ahí mismo a las personas, y además que no existía mucha literatura al respecto de meditación y mundo de los negocios, era como juntar dos mundos, espiritualidad y negocios que tienden a verse como separados, ¿no? Y cosa que hoy día es bastante más natural de lo que era hace, no sé, 10, 15 años atrás. Es que eso es lo interesante, porque lo mismo es la separación, hoy día es mucho más natural hablar de los vínculos que se mantienen, cuidado compartido, y de meditación en contextos laborales. Es mucho más natural.
Entonces, mira, como que mi sino, mi karma es como ir abriendo campo. Eso me ha pasado profesionalmente. Y después las cosas se hacen más naturales. En ese entonces, hablar a la gente que estaba haciendo un MBA de meditar y respirar y no hacer nada y dejar de hacer era como muy contralógico, porque te enseñaban a ir con todo, cambiar el mundo, lo cual está maravilloso. Hacer. Exacto. Lo cual está perfecto. Entonces, pero es muy necesario el otro complemento, ¿no? Las pausas. Y sobre todo, pensando en el mundo como organizacional, la mirada en perspectiva que te da la pausa, ¿no? Así que pasé 4 años ahí en ensayo y error. ¿Cómo explicarle en simple a la gente del mundo de los negocios de qué se trata esto de meditar? En el mundo de la espiritualidad de meditación, ir hacia el mundo de los negocios es como ir con el malo de la película. Entonces también era muy interesante como esto de ir abriendo el campo, manteniendo además un interés genuino de colaborar. Como discurso en esa época es que había que llegar a la gente que tomaba decisiones, porque si no, quienes nos gusta la meditación íbamos a terminar como en mentalidad de gueto, como solo entre nosotros. Entonces, como ir corriendo el cerco. Y eso desembocó en que el 2014 el destino me empujó a crear una consultora. Esta es como la historia de los emprendedores. Mi jefa me despidió. Claro. Como que en el fondo... El otro día escuché una frase muy buena que dice, me invitaron a ser cliente. Exacto. Sí. Pasó a ser cliente. Sí. O hay otra frase de emprendedores que alguien tiene que jugar el rol de hijo de puta. Claro. Porque sí, es puro riesgo. Exacto. O sea, es puro riesgo emprender, ¿no? Y dejar la zona cómoda. Además es como reformatear todo. Y sí, alguien jugó el rol y armó esta consultora. Se llama consultora Mindfulness, lo cual deja en claro que era muy novedoso en ese entonces para poder ponerle ese nombre. Claro. Porque hoy en día no se podría llamar consultora Mindfulness, porque hay Mindfulness en todas partes. Claro, y un concepto infinitamente transversal. Entonces, exacto. Como múltiples bajadas. Exacto, sí. En ese entonces sonaba muy a chino, eran 10 años atrás. Y entonces ahí empiezo a intentar abrir campo, ¿no es cierto?, en espacios de organizaciones, sobre todo empresas, y en el ámbito también educacional y en el ámbito de salud. Ahí pasaron muchos años de aprendizaje. El primer cliente fue la Coca-Cola. Yo siempre digo que es como partir con el Barcelona. O sea, sí, fue atómico. Había Vivi Zambrano, agradecimiento infinito porque apostó de recursos humanos, y ella le habló a Frank Salmón, un francés que estaba a cargo del equipo de marketing. Y él, claro, dijo, bueno, probemos. Y eso fue creciendo, y finalmente en la Coca-Cola trabajé muchos años acompañándolos hasta el proceso, como la Coca-Cola como empresa muy adelantada, muy innovadora, tenían planta libre el 2018. Hicieron planta libre y todo, y entonces la pandemia los pilló con hartos avances. Trabajo híbrido y cosas así, como súper bien, y yo muy como metidos con ellos como cultura. También se abrió espacio para que diera taller en la clínica alemana. Entonces ahí empecé a relacionarme directamente con gente del ámbito de salud. Partimos con un taller, pidieron otro, y empezó a crecer como espuma. Y yo, en una decisión que no es tan comercial, sino que más de propósito, le propuse a la gente de la clínica formar embajadores, como para que el recurso quedara interno. Digo, no es tan comercial, pero finalmente es como pensar en la organización. Y eso fue súper interesante en cómo se va eventualmente permeando y tocando las distintas partes de la organización. Y eso llevó, como la clínica alemana es campo clínico de la Universidad del Desarrollo, a que en la universidad me contactaran para un taller para directores de la Facultad de Medicina. 2018. Y 2017, 18. Y ahí la directora de nutrición, Rinat Ratner, a quien le rindo honores y agradecimiento, apostó. Dijo, ya Bruno, armemos un diplomado de mindfulness para profesionales de la salud. Pero mira o sea, el tamaño de los saltos. Sí. Porque ya armar la consultora, o sea, salir del mundo de aula, digamos, de academia, armar la consultora, el primer gran cliente, después... Sí, loquísimo. O sea, fue impresionante. Sí, porque, digamos, trabajar en una universidad es bastante cómodo. O sea, es muy agradable, y esto era como ¡pum!, despegar al riesgo. Entonces en la universidad, Rinat en particular, directora de nutrición, dice, apostemos por un diplomado
que fue ajustado a salud. Ahí viene el doble clic. Fue primero en Chile ajustado como contenidos, como modularizado para gente del ámbito de la salud. Perfecto. Un éxito porque era aterrizado a personas que trabajan día a día atendiendo a otros. Y ahí es súper interesante porque las prácticas de meditación, atención plena, tienen que ver con la atención. La palabra es atender. Y en el ámbito de salud atiendes. Es muy interesante la profundidad de la palabra. Cómo atender a uno mismo para atender con una mayor calidad, empatía, amabilidad, qué sé yo, presencia. Y entonces viene la pandemia y ¿qué hacemos? Lo pasamos a 100% digital, dale. Éxito de nuevo porque se descentraliza de Santiago. Claro. Había una alumna de Isla de Pascua que se conectaba a las clases. El emblema de descentralizar ya está en la isla. Digamos. Exacto, sí. Y otra cosa que para mí es muy relevante es que se descentraliza de solo psicólogos. Se hace transversal en ámbito de salud. Entonces teníamos muy pocos psicólogos y más bien era toda la gama de profesiones de la salud. Entonces la conversa era en sí misma muy enriquecedora porque era el neurólogo, la neuróloga opinaba tal cosa, la nutricionista y se hacían cruces y era en sí mismo teniendo esta mirada transversal. Ya, estamos ahí. Pandemia, estallido y llega a mis manos un autor que se llama Daniel Innerarity, que sonó harto en la época de la pandemia, un español, filósofo. Y entonces él hay uno que se llama algo así como complejizar la política, una cosa así. Entonces él dice más o menos que, porque él habla, es como filosofía de la política. Él dice, muy a grosso modo, está bien, ¿no? Todo lo que estoy hablando. Sí, perfecto, sí. Perfecto. Ya. Dice, las estructuras sociales, la política, están basadas en una idea newtoniana, en que está cada parte segmentada como átomos, los ladrillitos, ¿no? La visión de universo se replica en las instituciones, se replica en los colegios, se replica en la política, que hay fuerzas ahí que se oponen, qué sé yo, y que es muy atomizada y que es muy lineal. Haces algo y esperas un efecto. Y dice, señores, esto cambió, ¿cachai? O sea, se complejizó todo, pasó la pandemia, pum, explota lo que se llama como los fenómenos emergentes, y justo estaba pasando el aumento de 30 pesos del metro. O sea, está, pero claro. Fenómeno emergente. Chile iba a ser la sede de la PEC. Claro. Iba a venir exacto. Greta viajando por el mar. Estaba una agenda y un fenómeno inesperado, emergente, ¡pum! Golpea y te cambia todo el eje. Entonces dice, eso que pasó acá es como un ejemplo, caso de estudio, pero está pasando en tiempo real como fenómenos emergentes que son impredecibles y que nos sitúan, y luego vino la pandemia, que nos sitúan en una época de incertidumbre. Por tanto, hay que repensarlo menos linealmente, más orgánicamente, con complejidad. Y eso me explotó la cabeza. Me explotó la cabeza y me surgió una necesidad orgánica, así, de guata, de querer escalar lo que yo veía cada generación del diplomado que se graduaba. Profesionales de la salud de distintas profesiones, les cambiaba su vida. 5 meses de un diplomado de saber prácticas de atención plena. Les cambiaba su cuidado, conectaban con el propósito y cambiaban la manera en que prestaban atención y atendían a otros. Entonces era como un efecto 360 que veía una y otra vez y que me empezó a surgir esta interrogante, cómo escalarlo a nivel macro. Básicamente políticas públicas, salud pública. O sea, es tan beneficioso y tan de bajo costo en ese sentido, claro, que tú te preguntas, o sea, es como cómo irradiarlo. Ahí me conecto con una institución británica que se llama Mindfulness Initiative, que es como un gran nodo en Gran Bretaña, porque ellos llevaron la meditación al Parlamento británico y luego generaron, digamos, una fundación que aglutina a distintos investigadores y gente de políticas públicas de todo el mundo. Y ahí estoy como representante de Chile y empezamos a estar en una conversación y muy conectado con gente como muy influyente. Y un político a quien rindo agradecimiento también, Chris Ruan, un político británico, muy referente en mindfulness y políticas públicas, viene a un congreso en Brasil el 2021, 22, y me dice, Bruno, yo voy al congreso y pago de mi bolsillo ir a Chile por si puedo apoyar en algo
esto de impulsar mindfulness a nivel más de escala de políticas públicas. Y por otro lado, y viene él, logramos que lo entrevistaran en un programa en CNN Sanamente, Paloma Ávila, y entonces está muy interesante. Y vemos la posibilidad de conseguir algún tipo de entrevista con políticos y logramos que la ministra de Salud, Jimena Aguilera, nos recibiera. Entonces, siempre tiene un impacto mayor solo el comentario doméstico de casa, y venía este británico y viene contando lo que se está haciendo a gran escala, y la ministra lo recibió en buena perspectiva, digamos, y eso abre la posibilidad de que 6 meses, 5 meses después me ofrecieran llegar al gabinete de la ministra como asesor de salud mental / mindfulness, cosa que el político británico y todo ese nodo han mirado con unos ojos como fascinantes. O sea, claro, porque según ellos me decían, nadie antes había llegado como a un cargo tan cerca de la autoría, pudiendo influir. Lo que sí, por supuesto, hay es muchos investigadores, mucha investigación que se está haciendo, pero un poco lo que hablábamos antes, como lo que puede mover la aguja, hay mucha evidencia. Lo que puede mover la aguja es voluntad política y como orquestar decisiones. Entonces, pasa que llego, ya estamos acercándonos al momento presente. En paralelo, escribí un libro sobre la dificultad de aprendizaje y experiencia de incorporar mindfulness en organizaciones. Mira, es tan difícil, Manuel, tan difícil, que escribí un libro contando lo difícil que es, porque siempre me preguntaban. Estas son como dificultades cotidianas de tus zapatos, de tu ángulo. Sí, es como un libro de emprendedor. Claro. Como, siempre me pregunta mucha gente del mundo del mindset, ¿cómo lo haces? ¿Cuánto cobras? ¿Cómo lo ofreces? ¿Qué sé yo? Y entonces fue como preguntas. Y preguntas sin respuesta también, como sin respuestas fáciles. Y por eso le puse Koan, el método Koan, porque Koan en la práctica meditativa es una pregunta que te hace el maestro, y es una pregunta ilógica, y entonces tú como discípulo te repites la pregunta todo el tiempo, hasta que de repente surge alguna respuesta. Okay. Es como un trabajo espiritual. Ajá. Por ejemplo, ¿cómo suena el sonido de una sola palma aplaudiendo? Y tú estás ahí meses con la pregunta. Entonces yo estaba con esto, ¿cómo ofrecer mindfulness en organizaciones? ¿Cómo ofrecer? Y me di cuenta que era un koan porque es muy como difícil de explicar. Claro. Es un taller de respirar. Claro. No, o sea, lo estoy tratando así como de parafrasear, y en fondo es como que la pregunta te captura. Sí. Entonces estás ahí tratando de resolverlo. Sí. Y lo que dice la literatura es que de repente emerge la respuesta, o la vida demuestra la respuesta, o el universo se encarga. Es súper bonito, y para mí fue muy inspirador darme cuenta que todo lo que yo intentaba como emprendedor tenía, por supuesto, un trasfondo de desarrollo espiritual. Como que para mí esas preguntas eran muy acuciantes y eran como si estuviera en un retiro de meditación permanente, de cómo llevar esto a la práctica, por este motivo, este propósito tan grande que me ha movido todos estos últimos años, de llevar el mindfulness a las personas, de difundirlo. Ese es mi propósito, eso lo tengo súper claro. Así como si tú pones tarea de design thinking o lo que sea, el primer post es difundir las prácticas de mindfulness. Lo tengo en el pizarrón de mi casa. Que de hecho ese es como el término de cualquier taller que uno dice, ya, pero ¿por qué? ¿El porqué del porqué? Por esto. Tú ya lo tenías resuelto. Sí. Oye, bueno, hay muchísimas cosas que yo, conociendo parcialmente la historia, y ahora como que ya tengo la linealidad completa, pero me llama profundamente la atención cómo esta búsqueda sin referente te ha ido haciendo abrir camino y conectando, digamos, como dice el otro día, me encontré con un amigo, un ex compañero de trabajo, que me dice, las conversaciones improbables, conexiones improbables. Entonces, es como que son puras conexiones improbables. El hecho, digamos, de que hoy día estés vinculado al mundo de salud pública desde el ámbito de la meditación y poniendo el tema como sobre la mesa en distintos planos, porque ya no es solo en negocios, es a nivel de gestiones, de servicio o atención de pacientes o desde la... en algún minuto también lo estuviste desde el emprendimiento o desde la búsqueda activa laboral. Entonces, es como que vas colmando distintos ámbitos de la persona desde esta perspectiva de la conciencia plena. Sí. Digamos que, como me gusta escribir y contar historias, miro para atrás y armo un relato. Este panorama. Claro. En el día a día es más orgánico y como
como tengo claro ese propósito, es como que vas tomando las oportunidades y tampoco se sabe a dónde te va a llevar. Claro. Nunca pensé, sí lo deseaba, pero nunca pensé estar en el lugar en que estoy, que es muy cerca de la máxima autoridad del Ministerio de Salud que toma decisiones y entonces puede impactar. Y es fabuloso, fabuloso. Entonces llego a esto y luego la última hebra o liana que tomo, esto yo decía como en el mundo del emprendimiento, que seguro que lo escuchaste, es como y me lo decían, como la escalera de Indiana Jones, que tú das un paso y aparece el peldaño. Si no das el paso, no aparece el peldaño. Claro. Entonces, es como eso, ¿no? Y claro, miras para atrás y ves cómo han ido los peldaños apareciendo. Es bien inspirador. Llego al ministerio y pasó un tiempo de Aquí ya adaptación. estamos en, perdón, 2023, 2023. Ya. Llego en marzo del año pasado. Ok. 2023. Y hay un periodo de aterrizaje de una complejidad gigantesca. Es un tsunami que me pasó por encima, pero como llevo 10 años de emprendedor, que lo que hacen es mantener la perseverancia, y además como tenía claro el propósito, y además como medito hace 30 años, era como mantener el foco, mantuve, pero de verdad es de complejidad bastante grande. Y entonces muchos niveles. Y en septiembre del año pasado me invitan a el primer congreso de humanización en Chile, organizado por la Red de Humanización, que se acaba de configurar. Llego para allá y ahí viene como un momento, otro momento de emprendedor. Así como acá, esto es... me pasó a nivel corporal, me emocioné mucho de escuchar las presentaciones. Las presentaciones hablaban de cuidado compasivo, amor, energía, espiritualidad, acompañamiento del buen morir. Pero, ¿quién? Porque esta cuestión, o sea, me suena como, desde luego, muy poderoso, pero ¿quién asiste? ¿Quiénes eran los asistentes y los expositores? Uh-huh. Me di cuenta que había una movida muy grande de humanización, nacional e internacional. Entonces había una expositora portuguesa que tiene una línea del cómo tocar con cuidado, enfermera. Cómo si tú tocas más fuerte o menos fuerte, cómo impacta eso en la recuperación, en la sensación de la persona. Conocí a como los grandes referentes que han llevado el tema en Chile el último tiempo. Hay el Departamento de Humanización en el Hospital de Temuco. Hernán Enríquez Aravena es el primer departamento de humanización que hay en Chile. Por eso se organizó en Temuco. Ahí rindo honores y agradecimiento a Jaime Garay, el jefe de ese departamento. Y ellos han actuado como faro de compartir conocimientos con un montón de otros hospitales y clínicas en Chile. Entonces había gente del hospital de Puerto Montt, gente de Copiapó, gente de Arica y de consultorios. Entonces, y de clínicas también, Clínica Las Condes, Clínica Alemana. Y entonces hay una red ahí que estaba pasando algo en tiempo real. Y para volver a Daniel Innerarity, había un fenómeno emergente. Claro. Ahí conceptualmente como... Ahí lo viste, ahí como que... Sí, está pasando algo, vivo. Están, como decía Daniel Innerarity, como burbujas ebulliendo. Chum, chum, chum. Y entonces... yo bueno, quedo muy conmocionado y le pregunto, porque me invitan a una cena, y después me voy y Jaime Garay se despide de mí y me dice si puedo dar unas palabras al día siguiente. Una cosa muy impactante porque era yo el que estaba muy agradecido ahí. Y entonces yo le digo, bueno, ¿quién del Ministerio de Salud está llevando esto? Porque quisiera contactarlo para poder ayudar, conectarme. Y entonces, esto es real, Manuel. Como me dice, la verdad, no hay nadie, no me he encontrado con quién interactuar y te queremos preguntar, Bruno, si tú pudieras como coordinar algo de esto. Y ese fue un momento como muy, bueno, muy emocionante. Claro. Muy emocionante. Y como de no conectar con el propósito. O sea, y aparte, una pura respuesta probable. Porque... Claro. O sea, yo iba por mindfulness y de repente como que suben la apuesta al triple, vamos por más. Porque me pasó que mindfulness, las prácticas de meditación son valiosísimas, pero necesitan tener un marco para sostenerse.
Entonces, la gente que medita y va a un taller le hace muy bien, pero después el día a día te come. Entonces encontré que había un marco, un paradigma, enfoque, si tú quieres. Y vuelvo a Santiago con esa pregunta feliz y lo planteo en el gabinete y después de unos meses la ministra me solicita o crea un equipo de humanización compuesto por una trabajadora social, Laura Camus, un enfermero, Felipe Cortés, y por mí como coordinador del equipo. Eso en marzo. Ahora. Marzo de este año. Sí, sí. Y desde esta hora es como, inmensamente desafiante, inspirador todo lo que está pasando. Como te decía antes, es como que he empezado a conectar a nivel como 360 con toda la movida de humanización. La gente que está en la movida de humanización, o digamos en los hospitales, o gente que está como queriendo hacer cosas nuevas, recibe con muy, muy buenos ojos esto y me da mucho como apoyo para empujarlo. Y a nivel de adentro hay que hacer unos movimientos porque son muchos niveles y ofrecerlo como dice Jaime Garay, un modelo de gestión. Es lo interesante de conversarlo contigo también, porque tú hiciste el MBA y has trabajado en esas temáticas. Entonces, que no se quede solo en la idea que es bastante acotada, que la humanización es solo como quien dice, y que me parece muy bien, pero es acotado, no es solo tratar bien, como ser amable, que está perfectísimo, pero hay algo mucho más macro como propuesta. Tan macro que es como un nuevo enfoque que en el mejor de los casos podría aglutinar un montón de iniciativas como una supraestructura en términos de gestión. Claro. Oye, mientras te escuchaba, me pasan muchas cosas por la cabeza, pero lo primero que te quiero decir es como es sorprendente desde el ángulo del propósito que mencionaste tú, es sorprendente ver cómo has ido amplificando o cómo han ido sucediendo las cosas desde el punto de vista de amplificar el efecto y la llegada y el alcance. Porque de verdad es sorprendente, como si tú, no es porque lo vean, digamos, desde el Parlamento inglés, sino que de verdad plantear estos temas a nivel de políticas públicas, de la agenda de salud pública, es muy potente, es muy potente. Oye, y lo otro que me llama mucho la atención es que esto convive con... digo yo, más que convive, compite con los titulares que uno de repente ve, no sé, en las noticias hoy en día, donde la verdad es que es bien deprimente los titulares en general. Y hace no mucho hubo varios episodios en los cuales en servicios de atención pública, bien digo, de salud primaria, consultorios, claro, ocurren enfrentamientos y como que agreden al personal de salud y todo. Entonces tú decís, ¿dónde estamos? Sí. Y eso yo creo que también, más allá del hito, que lo encuentro dramático, creo que también da cuenta de una urgencia y de una necesidad que tienen las personas con condiciones de salud o con la salud deteriorada de acudir a estos centros buscando ayuda. O sea, yo creo que da más cuenta del nivel de desesperación de las personas que de la intención de agredir. Entonces... mi pregunta es ¿cómo, o sea, si acaso tú ves cómo se conjugan estas cosas? Sí, por supuesto, y sin como dar una respuesta como representación de la autoridad y eso, ¿no? Sino que en esta conversación, desde mi perspectiva, es súper desafiante porque hay una presión como... evidentemente que es mediática, son casos muy fuertes, muy dolorosos y salen en la prensa y como que genera una sensación muy fuerte de indefensión de quienes trabajan en salud. Y entonces le quitan visibilidad a iniciativas de humanización, como de buen trato. Hay un montón de iniciativas que se desconocen porque no se visibilizan mucho. En Temuco, pero ya muchos años y con iniciativas muy concretas, hay un montón de hospitales. Pero esto, claro, se come la agenda y genera una sensación de urgencia que compite con poder instalar o empezar a mostrar una manera diferente. Entonces, si pensamos humanización como un modelo de gestión distinto, que pone foco en otras cosas. Por ejemplo, la idea de cuidado es súper importante, creo, como poder generar una suerte como de
macro relatos con la importancia de cuidarnos en una sociedad que es más compleja, poder cuidarnos y cuidar a los que cuidan. Y si lo pensamos, volviendo al doctor Jaime Garay, si la mirada de humanización está a nivel directivo, es decir, que están la dirección del establecimiento, de los servicios de salud y las subdirecciones de distintas áreas, si están conversando, la gestión cambiaría, porque se orquesta de una manera distinta. Lo que ocurre habitualmente es que se replica esta idea como biomédica del cuerpo separado en distintos órganos, funciones, un poco lo que diría Daniel Innerarity, como atomizado. Por supuesto se replica en la organización. Entonces, de verdad, no siempre dialogan las distintas instancias que toman decisiones. Si eso se lleva a una manera de gestión más articulada, yo tengo bastante sensación de que la gestión sería o los indicadores serían diferentes. Aún así, se puede gestionar la lista de espera de una manera humanizada. ¿Qué quiere decir eso? Que no es solo tratar bien, es estar coordinando las decisiones entre todas las instancias que tienen que ver con eso y teniendo muy presente la idea del cuidado de quienes están resolviendo esas problemáticas. Entonces, ¿sí? Bueno, te voy siguiendo. La idea de humanizar me parece súper interesante pensarlo como gestión articuladora, orquestadora, de una manera diferente, que es más centrada en el cuidado y no 500% en el resultado, ¿no? Como que la política que tiene en el Departamento de Humanización del Hospital de Temuco es que el proceso es igualmente importante, es tremendamente importante que el resultado. Por ejemplo, solo un ejemplo y después seguimos con las preguntas, pero es una persona se va a morir, tiene una enfermedad terminal, pero hay toda una línea de acompañamiento espiritual del buen morir. O sea, tú puedes acompañar y eso impacta en el proceso de la persona, impacta en la familia, impacta en los funcionarios de salud que sintieron que hicieron un trabajo con propósito para acompañar. Por ejemplo, muerte perinatal o agüitas que nacen y que van a morir, se les puede preguntar a la familia en el hospital de Temuco si quieren estar en el hospital o ir a su casa y que tenga una muerte digna. Y la gente después agradece a los funcionarios, aunque se haya muerto. Y eso como que va, eso es otra manera, ¿no? Como de pensar esto. Fíjate que, como decís tú, es tan amplio, es tan profundo y tan amplio que se conecta con una serie de cosas. Hace unos días hablaba con una amiga, ella es médico, y ella se especializó, hizo un diplomado en bioética. Y justamente hablando de este canal y de las conversaciones en torno a la salud, me dice que, de hecho, esa es una temática que tengo reservada para hablar con ella, y me dice, la muerte, me dice, la bioética en torno al término de la vida y todo lo que ocurre antes, que tiene que ver con el acompañamiento, con el manejo del dolor, o sea, de cosas tan simples como el higiene. ¿Entendí? Como decís tú, el contacto, la relación con la familia, el espacio para despedirte, etcétera. O sea, creo que la mirada de humanización transforma muchísimo de los protocolos, pasando así a lo que es así como duro en el trabajo hospitalario, por decirlo de alguna manera, transforma dramáticamente los protocolos. Entonces es una mirada que pareciera etérea, pero si uno hace el ejercicio de bajarlo, es bien transformadora. Tal cual. Y es poco etérea en ese sentido. Claro. Sabes que bioética es una de las como bases conceptuales de humanización. O sea, hay todo un trasfondo ético, lo que se llama enfoque de derecho, hay dignidad de la persona, mucho ahí conceptualmente para darle densidad. Pero yendo más cerca, esto de humanización es bien interesante porque es nuevo y no. Hay un gran referente español, José Carlos Bermejo, que venía a Chile en los 90. O sea, venía evangelizando y mucha gente de salud se formó con él. Hay un programa que se llama Hospital Amigo que surgió en el 2004. Hay un modelo al cual adscribe el Ministerio de Salud que se llama modelo MAIS, que es un modelo que viene de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y que da ciertas directrices, por ejemplo, un enfoque integral,
un enfoque centrado en la persona y un enfoque que se llama como la integralidad del cuidado, que te vayan acompañando, ya sea en atención primaria, en hospitales y así. Eso está. Hay leyes, hay un reglamento de trato digno, hay la ley de derechos y deberes. A nivel declarativo hay respaldo suficiente. La gran pregunta, la acuciante pregunta es ¿por qué no ha permeado en la cultura? Es una gran pregunta y me parece súper interesante ponerla porque cuando me toca hablar en la jornada y eso, yo trato de transmitir esto de que no hay nada nuevo de contenidos necesariamente. Entonces donde nos vamos a jugar harto es intentar aterrizarlo de una manera que sea viable. Y ahí uno se juega mucho. Por ejemplo, reconocer buenas prácticas. Claro. No, definitivamente, un poco lo que hablábamos. Compartirlas. O sea, que te inspire. Exacto. Lo que hablábamos fuera de cámara, sí. Que el desafío está, es como sociológico, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con adoptar, con permear, sí. con encantar a otros con una perspectiva distinta sí. del atender. Sí, y ahí volvemos a Daniel Innerarity que dice complejicemos esto y entonces cómo se dirige a algo más complejo. Y ahí, más en la línea como de gestión, a lo mejor tú leíste Reinventar las organizaciones de Frédéric Laloux, un francés, un consultor, y que dice, bueno, esta misma terminología, o sea, como hay mucha gente autoorganizándose con búsquedas personales, desarrollo espiritual, y entonces esto va como a atencionar mucho a la mirada tradicional, lineal, newtoniana de organizaciones. Entonces, y ahora mi última fascinación es Stefano Mancuso, un biólogo italiano que habla acerca de las plantas del mundo vegetal y entonces, que dialoga con todo lo anterior que yo te hablé, pero te lo quiero mencionar porque es la última inspiración y entonces tiene varios libros, uno de los cuales se llama El futuro es vegetal y dice, hasta ahora las personas no hemos enfocado en el estudio y replicar desde como la manera tradicional de cómo se organiza la vida en el mundo animal, que es un cerebro a cargo, digamos, como distintos órganos, de nuevo la idea atomizada. Y dice, en lo vegetal es otro paradigma. O sea, claro. Hay una como... no está segmentado, no hay un cerebro, no hay un tablero de control, no hay uno que ejecuta, es un todo orgánico que se va moviendo y responde a los estímulos del entorno. Y el mundo que más persiste, digamos, con catástrofe y todo, las raíces pueden socavar materiales de densidad mayor, porque se va moviendo orgánicamente y ahora en lo que estoy leyendo es como que dice que los árboles son como, hay una idea, como de colonias de organismos, como cada brote es un nuevo árbol y otro. Y entonces es infinitamente más complejo y bueno, el Ministerio de Salud como organización es una organización que replica esta idea vertical y atomizada. Y entonces la atención es cómo invitar a una manera diferente que tiene que ver con los nuevos tiempos, que lo dice Innerarity, Frédéric Laloux y Stefano Mancuso, desde distintas miradas, pero convergen a que es una manera más colaborativa, menos centralizada, si tú quieres, de organizarse y de transmitir conocimiento. O sea, sí, no, es que es muy profundo, porque más encima lo que dices lo meto en el contexto de que si uno mira, digamos, la organización del Estado, el Ministerio de Salud, probablemente me equivoque, pero la verdad creo que no, el Ministerio de Salud es el ministerio más grande que hay. Sí. O sea, en dotación de gente, en infraestructura, no tengo idea, en despliegue. No tengo idea desde el punto de vista de asignación de presupuesto, pero desde el punto de vista de articulación de recursos probablemente es el más complejo. Porque el otro día en una conversación también aquí decían, lo más probable es que tú, si vayas a lo más extremo de Chile, vas a encontrar un centro de atención primaria y una ventanilla del Banco del Estado. Eso está en todo Chile. Está bueno, sí. Entendiendo que tenemos una geografía con extremos, muy extremos. Entonces, claro, todo eso de última tiene una conexión con digamos, con la división central de salud que es el ministerio, el gobierno central. Entonces, de verdad la complejidad es alta. Sí. Pero fíjate en esta idea, para cerrarlo, como esta idea que traigo de lo vegetal y la articulación.
Se puede. O sea, en el fondo está el hospital de Temuco como el departamento de humanización. Es un nodo. Están otros requiriendo información y nuestro rol, a mí me gustaría mucho pensarlo como articulador de recursos, de conocimiento, red, como que se va moviendo. Y entonces eso tensiona la idea de generar un plan. Claro, exacto. Que es muy ministerial. Generar un plan para que te digan cómo hacerlo. Sin embargo, el mundo hoy en día tiene una complejidad mayor. Es que, claro, lo que pasa es que tenías el plan y el plan se rompe cuando pasan este tipo de manifestaciones espontáneas. Exacto. No sé, tal vez más transversales como el estallido social, qué sé yo. Pero al final las necesidades se empiezan a expresar. Un poco esto que empieza a pasar en el hospital de Temuco y se empieza a armar una red y como que es poco común en esta organización tan jerárquica que el bottom-up. Que se genera la necesidad, se organiza medianamente y es el mismo movimiento el que buscan a alguien para la coordinación central. Sí. Pero el movimiento ya está. Claro, exacto. Ahora, desde el lugar en el que yo estoy, es una tarea relevante sensibilizar a los directivos, por ejemplo. Sería el bottom-up, así como desde arriba, pero que finalmente terminen en un match, como a los directivos y tú aterrizarle, oye, esto está pasando acá y acá lo están haciendo y tienen 10 indicadores hace un par de años súper concretos. Claro. Oye, Bruno, otra de las cosas que a mí me llama mucho la atención es que deduzco que en este seguir el propósito o conectarte con el propósito así de manera permanente, tú has tenido múltiples o has desarrollado múltiples herramientas. Has hecho charlas TED, has escrito varios libros, has estado en el mundo de academia, de salud privada y pública, el mundo de docencia. Entonces, pensando en este contexto de que creo que desde el principio el ámbito de mindfulness y de la salud de las emociones y de la salud, digamos, mental o psicológica, ha sido también como el carro de empuje. ¿Qué veis para adelante? ¿Cuáles son, o sea, qué ve Bruno, digamos, hoy día trabajando igual con tu consultora, pero como asesor del Ministerio de Salud, habiendo hecho muchas iniciativas ya adelante, ¿para dónde empezáis a ver los siguientes pasos? Yo tengo la sensación de que esta manera menos atomizada y más colaborativa tipo red va a ser un tsunami que va a tensionar muchísimo a las organizaciones. Bueno, hay un montón de organizaciones privadas que ya están rearmándose y todo eso, como los equipos matriciales, lo que habla Ignacio Fernández de redarquía. Sí. O sea, yo creo que más tarde, más temprano, será porque soy muy acuariano, pero va a venir un tsunami que se va a llevar por delante harta estructura tan vertical. Porque va a empezar a haber esta demanda que ya empezó a propósito como de redes de comunicación que empieza. Yo me acuerdo en la época de la pandemia que hablábamos que el rol que tienen que asumir los jefes en esta época, los equipos que están interconectados con el grupo de WhatsApp, o sea, en tiempo real la información circula, y ponle en 5 años más esto va a mover el tablero, es altamente probable que mueva el tablero, de manera tensionada, así como abruptas, emergentes, inesperadas. Y creo que va a cobrar mucha más fuerza en la idea de liderazgo mucho más colaborativo, o sea, porque el conocimiento va a estar repartido. Entonces esta cosa va a ser más fluida, quiero decir. Y ahí permíteme hacer el link, que otra de las cosas que me ha motivado mucho desde hace mucho tiempo es saliendo del lado organizacional al lado doméstico, como la corresponsabilidad, el incorporamiento de los papás en las labores domésticas, en la crianza, como que eso, como te contaba, el libro de la separación, y ahora saqué un nuevo libro que se llama El Superpoder de Florencia, y mi hija chica hizo los dibujos, así que es una alegría gigantesca, y ahí toca el tema de las emociones, y esto para mí conversa mucho
con orquestar, ¿no? Como otra manera atomizada tenía que ver con la división de funciones, el rol del papá, el rol de la mamá, y de repente esto estalla con la pandemia y pone sobre la mesa el tema de corresponsabilidad, Claro. padres involucrados en la crianza, cómo hacerlo, papás que quieren estar en modelo más híbrido o no, a nivel doméstico, divorcios, separaciones, muchos más hombres yendo a psicoterapia. Entonces, es como un espejo también a nivel de organización y el tsunami a nivel de procesos personales, emocionales. Y eso me hizo desarrollar otro concepto que es el gimnasio para la mente para hombres, porque diagnostiqué que hay mucha oferta de capacitaciones para mujeres y la celebro, ¿no? Liderazgo femenino, mujeres en minería, mujeres en energía, que está fabulosísimo. Sí. En muchas empresas surgieron equipos de diversidad, inclusión, diversidad, y tengo la sensación bastante comprobada, hablando con muchas personas, que el segmento que quedó a la deriva es hombres, ¿no? Sobre 40 años, que fueron formados en una manera newtoniana de ejercer el cargo, que tomaron los MBAs cuando yo trabajaba en la universidad y que de repente te cambiaron el tablero, te cambiaron el mapa en el trabajo, con los hijos, con la pareja y ¡pum! Como, ¿qué hace? ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hace? Con tus mismos chistes, ¿cómo lo hace? Y entonces ahí generé un espacio para hombres para aprender prácticas de meditación y con muy bajo carga horaria. Solo una reunión semanal online de media horita y hacemos ejercicios de meditación. Y fíjate que ahora que estamos haciendo el balance del año, porque partió en mayo, se ha transformado en un espacio psicológicamente seguro para hombres, incluido yo, ¿no? Que para poder comentar estas cosas, de conectar con la vulnerabilidad, con tus emociones y sentir que hay un grupo que te está escuchando y cuentas con herramientas. Entonces también, volviendo a la pregunta que me hacías, ¿cómo me imagino que puede ser en unos años más? Es como, creo que la idea de desarrollo personal, desarrollo espiritual, trabajo con energía va a cobrar cada vez más fuerza y eso va a necesariamente tener que ser transferido a cómo se organiza el trabajo. Sí, sin duda. O sea, yo creo que esto que decís tú que me llama mucho la atención, esta mirada de la generación espontánea, cierto, de movimientos o de necesidades, porque la verdad es que yo lo veo ocurrir desde distintos ángulos que parecieran no estar conectados, pero al final como que sí hay un patrón, sí hay una tónica ahí, como de mínimo común denominador. Y tiene que ver con aspectos bien diversos. Por ejemplo, el desafío que está teniendo hoy día la fuerza laboral y este recambio de generaciones donde los 50 ya estáis viejos, pero resulta que tampoco tenéis tantos entrantes, entonces como que la tasa de recambio ¿cachai? En las empresas no está siendo tan fluida como se pensaba. Entonces pensemos en reincorporar a los seniors, pero los seniors tienen otras necesidades que las generaciones que están entrantes. Entonces empieza a ocurrir toda una serie de manifestación, como te digo, espontánea de necesidades propias de cómo está cambiando nuestra sociedad, nuestra raza al final. Sí. Es tan profundo que llega como a esa mirada. Es como, ¿qué necesitamos para seguir subsistiendo? No sé, el otro día hablábamos también en otra de las conversaciones acá con Jimena Watt respecto de la longevidad y de los requerimientos físicos o sea, hablamos del acompañamiento físico, donde ya no necesariamente estamos hablando de correr 40 kilómetros o de pedalear, ¿entendí? Sino que tiene que ver con mantener por ejemplo, tu capacidad muscular, la flexibilidad, la elongación, la respiración, que son cosas de las que no hablábamos hace 10 años atrás. Totalmente. Y eso tiene que ver a su vez con aspectos de concentración, de productividad, no sé, ya no viví hasta los 60, viví hasta los 80 y en pocos años más vamos a vivir hasta los 100. Entonces se empieza a conjugar, ¿entendís? Como todas las dimensiones de la persona. Y sin lugar a duda que yo creo que el ámbito en el cual tú ya hay muchos años trabajando, que tiene que ver con la conciencia, con el estar presente, con el foco, es también un ámbito importante de la salud. O sea, la salud espiritual, la salud emocional juegan un tremendo rol.
Absolutamente. No, absolutamente. Entonces Sí. me parece como que efectivamente en alguna... Hay una charla TED famosa, la de Simon Sinek, que él habla de la ley de adopción de las tendencias. ¿Ya? Entonces dice que cuando la adopción llega hasta creo que 13,5% de la masa de la población o de tu segmento, es como que el sistema da vuelta y ¡boom! Se vuelve algo masivo o viral, que hoy día se habla tanto de lo viral. Entonces como que yo veo que esta efervescencia... Sí. Está empezando a subir la espuma hasta cierto nivel donde decís tú va a pasar un tsunami. Sí. Y es como que se va a vaciar, digamos, toda esta necesidad en una cuestión más transversal, más colectiva, más... ¿Sabes? No conocía eso, pero hay una neuróloga española, Nazaret Castellanos, que es una gran divulgadora de beneficios de la meditación a nivel científico, así, artículos. Y... tiene unos libros y está diciendo unas cosas muy interesantes, que hay un eje cerebro, corazón, intestino y hay una resonancia muy alucinante. Y entonces ella dice en uno de los libros que la propagación, tal como lo dijiste tú, claro, que en un campo de luciérnagas se prende 1, 2, 2 y cuando se prende X, lo que tú dices, de repente, ¡pum!, se prendió todo. O ella dice textual, pues lo estoy citando, en los cantos en el estadio de fútbol. Canta 1, canta 2, canta 3 y de repente, ¡pum!, está el estadio entero. Sí. Entonces hay algo ahí. Sí, no, sin duda. Sí. Oye, Bruno, 1.000.000 de gracias de nuevo por la flexibilidad, por mover la agenda, fin de año y todo. Yo creo que estos temas dan para hablar. ¿Verdad que sí? Para entrar, digo, en detalle en gran parte de los temas por los que pasamos hoy día en la conversación. Así que muchas gracias por acompañarnos, encantadísimo, por compartir tu experiencia, tu perspectiva y contarnos toda esta cantidad de cosas que llevas ya a cuesta. El gusto es mío, Manuel. Nos conocemos hace muchos años. Recuerdo con total claridad las conversaciones que tuvimos hace 10 años. 10 plus. Sí. Así que el gusto es mío. Una manera de honrar las conversas que tuvimos anteriormente es estar acá y apoyar todo lo que tú estás haciendo. Así que aguante el emprendimiento y gracias por la invitación. Gracias a ti.